Muy buenas noches, de nuevo con ustedes, Radio Voz Libertaria a través de su plataforma YouTube. Hoy, sábado 26 de septiembre, el mes de septiembre, nos acercamos al 3 de noviembre, cuando serán, por cierto, las elecciones de los Estados Unidos. Quiero agradecerles a todos los usuarios que nos han apoyado nuestro canal y además aprovechar para invitar a todos aquellos que no se han suscrito, que lo hagan, que es sumamente fácil, solamente tocando la campanita. Les recuerdo que es gratis y si nos apoyan, están apoyando la ventana de la voz libertaria de Venezuela. Hoy tengo un invitado de muchísima calidad. Se trata de un venezolano con mucha historia y que conoce de mucha historia. Me refiero a un historiador, analista político y un venezolano que nació en la tierra que vio caer a Boves. Me refiero a Ubica, Estado Anzoátegui. Me estoy refiriendo a José Eduardo Guzmán Pérez. No es cualquier estado. Voy a tratar de sacarle la mayor información posible en esta entrevista. Y bueno, ante todo quiero darle formalmente la invitación. Bienvenido, José Eduardo, a Radio Voz Libertaria de Venezuela. Muy buenos días, gracias por tu gentileza de invitarme para conversar sobre temas trascendentales de la historia político-militar de Venezuela, un país que en unos 200 escasos años de habernos independizado de España, hemos hecho un escenario político muy importante por ser un país estratégico en el continente americano. Gracias por tu gentileza. No, gracias a ti por aceptar la invitación, Eduardo. Y no sé, pues es tan extenso el currículum de Eduardo que no creo que se me escapó. Es escritor, ha escrito cualquier cantidad de libros. Yo, por cierto, me he leído uno solo. He leído muy poco, para ser muy honesto. Pero vamos a empezar por allí. ¿Cuántos libros y cuántos ensayos ha escrito José Eduardo? Mira, en 1986, en una reunión con el doctor Ullard en su casa allá en La Rondalera, en la Florida, yo le presenté un manuscrito de un libro que él le puso el prólogo y yo lo titulé Alto esa patria hasta segunda orden, la revolución andina en Venezuela. Allí está documentado la participación del componente andino en el desarrollo nacional, que desde la independencia los andinos nunca se habían incorporado a la vida política de Venezuela, ni siquiera en la época de la independencia tuvieron participación en la vida política y militar del Libertador para separarnos de España. Ese libro lleva unas 4 o 5 ediciones. Yo edito en los Estados Unidos con la Fundación Biblioteca Histórica Guzmán Pérez y son unos 14 ensayos históricos. Ahorita acabo de publicar aquí en Bogotá un libro sobre una investigación que me llevó muchos años, porque un personaje como Rómulo Betancourt, para desmontar lo que Betancourt significó en el país en el siglo XX, indudablemente hay que hacer un trabajo de investigación histórica muy profundo, porque el daño que le hizo Rómulo Betancourt a Venezuela está culminando quizás ahora, en el entendido de que el Partido Socialista Unido de Venezuela es una desmembración de Acción Democrática, como Acción Democrática lo fue el Partido Comunista con Orbe el año de 1928. Es el año en que Betancourt aparece como agitador y como hombre de izquierda junto con otros compañeros de la generación del 28, y más tarde Orbe se transforma en el PDN, y el PDN el año 41 se transforma en Acción Democrática. De allí
surge toda una historia diabólica, yo la llamo diabólica, porque la presencia de Rómulo Betancourt y Acción Democrática en la vida venezolana distorsionó la razón de lo real y de lo posible y de la evolución del proceso político armónico que ha debido haber traído el país y no haberse fracturado con el golpe del 18 de octubre de 1945, un proceso político que venía gradualmente hacia estados superiores de una consolidación de un gobierno democrático, pero las apetencias, el delirante deseo de Betancourt de ser presidente de Venezuela lo llevó al infausto golpe del 18 de octubre que dio paso a una de las etapas más perniciosas en la vida de Venezuela, como fue el trienio ADECO de 1945 al 48. Este nuevo ensayo fue editado aquí en Bogotá y distribuido desde los Estados Unidos, porque la Unlimited Impression, que es la editorial que me edita, yo le tengo que entregar a ellos, porque estoy retenido aquí en el exilio, el coronavirus me trancó en Bogotá, sí, como nos trancó a todos, ¿no? Bueno, va a estar en Venezuela quizás los primeros días del mes de enero del año que viene, por lo que se está viendo. Y vas a ser uno de los primeros en recibir este ensayo histórico que se llama Venezuela en 3 tiempos. Desarrollismo, la época de Pérez Jiménez. Populismo y clientelismo electoral, los 40 años de la dictadura de los partidos. Y la revolución del siglo XXI, que es la segunda etapa del gobierno de Acción Democrática, en el entendido de que el PSUV, como te refería, es la 5ª división de Acción Democrática. Cuando Rómulo Betancourt llega al país, se divide primero en el MIR, después se dividió en el ARS, después se dividió en el FDP, después se dividió en AD, creo que era Bota Blanco para recuperar la negra, y ahora el PSUV es la 5ª división de Acción Democrática. Esa carrera de divisiones, el MEP, le fueron cercenando las posibilidades de una renovación en la dirigencia del partido. Tan es así que Acción Democrática actuó como caldera, que descabezó, y el país tiene algo que es difícil de recuperarlo. La actuación de Caldera y la actuación de Betancourt y la actuación de Alfarrucero se saltaron una generación, y esa generación saltada fue la que ha podido haber reemplazado esa política demagógica, corrompida, electorera y clientelar que durante 40 años significaron la presencia de los ADECOS 25 años y 15 años COPEI en la administración del Estado. Bueno, José Eduardo, ya tú me has dado no solamente casi un titular, sino una conclusión de la pregunta que te iba a formular, pero que te la voy a transformar. O sea, pudiéramos entonces decir que de esos polvos tenemos estos lodos de la desgracia a la que nos han llevado a nuestro país Venezuela. Pudiéramos entonces, por todo lo que acabas de explicar de manera tan detallada y precisa, que el problema de nuestro país empieza precisamente desde allí, desde una raíz de mucha izquierda que ha llegado a lo que yo llamo ahora izquierdas vandálicas o bandas criminales disfrazadas de izquierda. ¿Tú compartes, ese criterio conmigo, José Eduardo? Por supuesto, mira, mientras en Venezuela no se desarraigue de una vez por todas la concepción de la izquierda, de la ideología de la izquierda, se limpia el pensamiento político, se haga una asepsia ideológica y persista todavía después de 59 años de una acción vandálica desde el poder de Acción Democrática y de los restos que quedan vivientes de los cadáveres insepultos del COPEI, Venezuela no tiene futuro. Yo soy un hombre muy escéptico como historiador y como investigador de lo que le espera a Venezuela. Lo que le espera a Venezuela cuando se saque este régimen no va a ser lo mejor.
porque quienes están aspirando de nuevo a recomponer lo que ellos descompusieron en los 40 años, están apareciendo ahora como salvadores de Venezuela. Y no puede ser los salvadores de Venezuela quienes destruyeron la moral pública, quienes corrompieron los poderes públicos, quienes atracaron el país, porque fue un atraco. Para el 31 de diciembre de 1998, hay que trabajar la historia con cifras también. Venezuela tenía una deuda externa de 48.000 millones de dólares americanos contraídos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca multilateral, después de haber recibido, óiganme esto, entre el 1 de enero de 1959 y en las elecciones del 8 de diciembre de 1998, la cifra por exportaciones de hidrocarburos y otros aguas abajo, aceite, grasas y lubricantes. Óigame la cifra ustedes, amigos televidentes. 498.460 millones de dólares por exportaciones de petróleo y una cantidad igual por concepto de impuestos sobre la renta en bolívares. El país tenía control de cambio, control de precios, control de distribución de alimentos, importaciones de la comunidad andina del 60% de los alimentos estratégicos. 5 ministros de la defensa huyendo porque tenían autos de detención por los tribunales ordinarios por corrupción administrativa, peculado de uso y malversación de fondos. El país se viene endeudando luego del Viernes Negro a un ritmo de 7.000 millones anuales de dólares para sostener unos gobiernos corrompidos, ineptos, ineficaces, donde los problemas básicos del país no se resolvían de común acuerdo entre los niveles de formación intelectual, académico y tecnológico como lo requería la situación, sino que los presupuestos y los planes de la nación se resolvían en el CEN de Acción Democrática y en el Comité Nacional de COPEI. Fue tal la corrupción a que llegó la situación del país, que hubo 2 golpes militares dados por Chávez y la dirigencia política no entendió nunca que ser una alerta de lo que iba a ocurrir. Ya ellos sabían entonces de que no había recomposición política y de que venía indudablemente un cambio drástico de gobierno que afortunadamente fue electoral, porque si no se producen las elecciones del 8 de diciembre, se iba a dar un tercer golpe militar que ya estaba montado. Okay, ahora, la gran pregunta. Haz la pregunta. Termina. La gran pregunta que nos hacemos los venezolanos es, y que el común denominador de los venezolanos se hace, ¿por qué Chávez llegó al poder? No lo dice, no. Yo sobre eso es que te quiero preguntar, porque me has dado 2 elementos para que desarrollemos, y sobre todo porque tú eres un hombre que manejas muy bien la historia y hay que hablarle muchísimo. Yo estoy empeñado en que le hablemos mucho, sobre todo a los jóvenes de 20, 25 años, que son prácticamente una generación que nacieron y se han criado en esta desgracia llamado chavismo y ahora madurismo, pero también a los de los 40, 50 y hasta de 60 que desconocen mucho de lo que tú estás diciendo. Tú le has dado 2 elementos. El elemento de la raíz ideológica, filosófica, de la izquierda que surge del comunismo realmente y que la disfrazaron, como está pasando aquí en España, en especies de pseudo socialismos, en ismos, que son en el fondo muy engañosos. Pero en el caso de Venezuela, efectivamente, surge de manera descarada la corrupción, el saqueo, organizado entre un bipartidismo que se descontroló. Vamos a hablarlo de esa forma. Se descontroló de tal manera que incluso no quedaron huesos sanos por ningún lado, porque los empresarios, los banqueros, los jueces, allí se corrompió todo el mundo, esa es la verdad. El sistema empezó y la Fuerza Armada, que debió haber sido la institución garante de alguna manera de prender alarmas, bueno, y ahí se genera... También se corrompió. Es que a eso es que te voy a señalar, de ahí es que surge pues este personaje diabólico que a veces yo no quisiera ni nombrarlo, que es el difunto Hugo Chávez Frías, y un grupo de oficiales que lo acompañaron, que se convierte pues en la continuación de la desgracia que hoy tenemos en Venezuela. Mi pregunta entonces es muy concreta.
¿crees tú que esa falsa oposición llamada MUD, que le integran parte de esos cascarones y otros cascarones de partidos aparentemente novedosos, como Primera Justicia, Voluntad Popular y otros, crees tú que ya se está cerrando el círculo ese que tú señalaste históricamente de esa clase política populista y decadente? ¿Crees que se está cerrando? Mira, yo pienso, primero te voy a contestar la parte de la primera pregunta que me hiciste. La Cuarta República, fueron 40 años de desmanes, de atropello, nació la época de las desapariciones con Rómulo Betancourt. Durante el gobierno de Betancourt hubo 2.500 desapariciones que están allí en mi libro, con nombres y apellidos y cédula de identidad. Hubo 4 crímenes de Estado y cerca de unos 120 torturados en los calabozos terribles de la DIGEPOL, cuando Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores de Rómulo Betancourt. Tú puedes resumir los 40 años de esa perversión de careta falsa democrática en lo que dijo Gonzalo Barrio: en Venezuela no hay razones para no robar. Esa es la filosofía de Acción Democrática. Mira, en el 26 de mayo de 1936, en el aeropuerto de San José de Costa Rica, y lo narro en mi libro, Rómulo Betancourt fue expulsado por comunista. Venía de fundar el Partido Comunista del Perú, el APRA, con Víctor Raúl Ayala Torres. Estuvo en el asesinato de Gaitán y compartió habitación con Fidel Castro. Fue fundador del Partido Comunista de República Dominicana y se cobijó bajo un hombre de izquierda en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. Fundó el Partido Comunal de Costa Rica. Cuando lo expulsaron ese día, ¿sabes lo que dijo Rómulo Betancourt? Yo seré comunista hasta el fin de mis días y a Venezuela hay que meterle el socialismo con vaselina. Bueno, mira, ahora vamos a la segunda parte. En el 98 se produjo en Venezuela una fractura histórica, más no una ruptura histórica. En Venezuela, cada 30 o 40 años ha venido asumiendo la construcción asumir el control del Estado y de la sociedad y de la República, una generación con destino histórico. De tal manera que la fractura que se produjo, más no la ruptura, con el ascenso de Chávez al poder, que era la única alternativa que había de opción de poder para sacar Acción Democrática y Acopay después de 40 años de todos los desmanes, de todos los robos, de todos los atropellos contra los derechos humanos. Óyeme, después de 5 golpes de Estado, más 6 el de Chávez, que se dieron contra Betancourt, después de todos los asesinatos que se cometieron horribles, se cometieron en esos 40 años de democracia, que deberían estar incluidos en esta nueva investigación de Naciones Unidas con Bachelet a la cabeza: el asesinato por electrocutado del general Castro León, el ahorcamiento de Fabricio Ojeda, el terrible, porque fue horroroso el asesinato del profesor Lovera en Barcelona, el asesinato, el crimen de Sotorroja, el asesinato vil, porque fue vil, el asesinato del padre de los Rodríguez. Usted puede disentir de una ideología, pero no puede matar a hombres en nombre de una ideología, y eso fue lo que hizo Acción Democrática. Y hoy se pretende olvidar que las nuevas generaciones, que no están contaminadas con los horrores del pasado acción democratista y copellano, ni están comprometidas con las complicidades del presente, no se les diga la verdad. Esto que estamos viviendo es el resultado de todos los desmanes políticos, de todas las traiciones, de todos los robos al país en nombre de una falsa democracia que está concluyendo. Yo estoy seguro, el gobierno está técnicamente caído, el gobierno de Maduro está técnicamente caído, pero no hay quien lo tumbe. Entonces, cuando Maduro se vaya, pues se tiene que ir. Él le va a pasar como a Gallego, al maestro Gallego, que le preguntaron en La Habana el 25 de noviembre de 1948, una periodista de la France Press, Anatole France, le preguntó: presidente Gallego, ¿quién lo tumbó a ustedes? ¿Por qué ellos lo tumbaron a ustedes? Me dijo: a mí no me tumbaron, yo me caí solo. Esa fue la respuesta del maestro Gallego, tristemente. Bueno, esto está prácticamente concluyendo. Lo único que diferencia a este gobierno de adecos vestidos de rojo, de adecos blancos, es que manejaron un caudal de un billón con B de Barcelona
760.000 millones y llevaron el país a la ruina bajo una agenda fríamente establecida Nicolás, ¿cómo se llama? Al presidente Chávez, de destruir lo que se podía oponer para establecer un régimen, que esto no es comunismo, lo que hay. Eso es una falsedad enorme. Bueno, estos son unos individuos. Sobre eso que te quiero tú me calificas a mí a la usurpación, porque yo sí la llamo usurpación, o a las bandas criminales de Maduro de un gobierno. Yo creo que yo considero, te lo respeto, pero pienso que es un error, porque Maduro no es legítimo, y eso lo sabemos a la perfección, tanto tú como yo, como todos los venezolanos. Pero para ser como que muy preciso con la historia de los 40 que denominó así la Cuarta República Chávez, y lo que está pasando con estos criminales, yo creo que es incomparable, José Eduardo, es incomparable, porque si bien tú tienes razón en todo lo que estás diciendo, y yo lo comparto porque yo también fui un crítico severo del régimen, de los gobiernos, sobre todo los dos últimos gobiernos corruptos, tanto de Acción Democrática y de COPEI, al grado que también incluso puedo incluirme como víctima, porque fui hasta preso 8 veces por Guillermo Cali y Luis Alfaro Ucero en el estado Monagas, de donde soy. Y tú tienes razón, y eso no se puede ocultar, que estos lodos vienen justamente de allí. Y por eso yo a veces tengo algunas discusiones con algunos amigos, que cuando aparecen algunos personeros que son parte de esa terrible historia, quieren lavarle la cara y quieren darle a veces incluso currículos que no merecen. Tú tienes razón en eso, pero también vamos a ver qué parte positiva trajo como resultado esos 40 años de ese ensayo democrático, José Eduardo, porque tú has dado cifras económicas, podemos dar cifras productivas. Vamos a hablar de la industria petrolera. Cuando Chávez llega, hay una producción de 3.500.000 barriles, y proyectos ambiciosos que apuntaban hacia 5 y 6 millones de barriles diarios, incluso con conquistas de mercados importantes, incluyendo el de Estados Unidos. Y prueba de ello es que todavía ahí están los vestidos, Citgo, Monóvero, proyectos que, si bien tenemos duras críticas, también hay cosas acertadas como eso. ¿Tú compartes esa opinión? Por supuesto, yo comparto eso, pero eso en magnitud con relación al daño que le hizo la Cuarta República al país, no tiene comparación. Mira, hay dos cifras que son siniestras. ¿Tú sabes cuánto era la desnutrición infantil en 1999 en menores de 30 años, por estudios hechos por nosotros, por un equipo de abogados, de sociólogos, antropólogos, que se llama la Federación de Foros Académicos del Estado de Anzoátegui, que tiene asiento en Monagas, Sucre, Nueva Esparta, del Tamacuri y Bolívar? Era de 18% en menores de 15 años. O sea, la desnutrición infantil, la generación de una generación chatarra, que fue lo que se formó en los gobiernos pasados, y ahora peor, porque ahora está en 38% la desnutrición infantil. Se está creando una generación que en Brasil, Previs, que es uno de los grandes sociólogos, la llamó justamente la generación chatarra. La gran pregunta es preocupante. Yo di una declaración para un canal de televisión en los Estados Unidos, donde yo planteo dos cosas. ¿Dónde están los hombres en Venezuela que no sea la clase política que se quiere disputar el poder, encabezado por Julio Borges, que está asilado aquí porque cometió un homicidio en Venezuela, mató a un niño y lo dejó muerto en la calle y no lo llevó a la policlínica Las Mercedes, que estaba muy cerca? Él no está aquí exiliado político, no. Y eso lo saben todos los políticos que están participando de esta gran festín de Baltasar por apoderarse de las cenizas de Venezuela, que son el grupo vandálico que dirige uno de los hombres que más daño le ha hecho a Venezuela,
en este periodo de los últimos 5 años, que se llama Henry Ramos Alup, que dirige un grupo, yo lo llamo de terrorismo político, por tratar de apoderarse del poder, por una razón elemental, Luis, porque cuando Chávez consultó a la Corte Suprema de Justicia si se podía hacer una asamblea constituyente el año 99 que no estaba prevista en la Constitución, Cecilia Sosa y los 13 magistrados de Acción Democrática que ya estaban cuadrados con el gobierno de Chávez, le dijeron que sí, si se hacía una consulta popular. Entonces Chávez arranca a gobernar el país con una constitución inconstitucional y legítima y espuria. Entonces, todo ese proceso desde el 99 hasta ahorita ha sido montado en un contubernio falaz entre zapoyolitos y gaznápiros de Acción Democrática, de Copey Refugiados en Primero Justicia, que yo la llamo la peste amarilla, y los restos de izquierdistas trasnochados que vienen apoyando a Maduro. Este grupete que hay en el poder, encabezado por Juan Guaidó, que ha recibido de los norteamericanos 1.600 millones de dólares en 19 meses que aparece como presidente de un país de facto que no existe en ninguna parte, porque si tan espurio y tan ilegítimo es Nicolás Maduro, tan espurio y tan ilegítimo es Juan Guaidó. La gran pregunta de los venezolanos que nos hacemos, después de año y medio, ¿qué se ha logrado en el país con esa figura payasérica de Juan Guaidó, manejado detrás de bastidores por López y manejado por Stalin González y manejado por toda una generación de comunistas? Son comunistas todo ese grupete de la nueva generación que el año que asume Chávez el poder tenía 10 años. Hoy son hombres de 30, 35 años que no han participado en este nuevo sentir de Baltasar. Yo pienso que esto va a terminar como terminó la revolución del 5 de marzo de 1848, cuando el país se dividió entre los convencionistas de Valencia y los guerrilleros liberales. Ese final que se le está prediciendo a Venezuela va a ser trágico. Acordémonos de eso. Acordémonos de estas palabras que le estoy diciendo como investigador histórico y con toda la responsabilidad del tiempo que yo estuve dentro de las Fuerzas Armadas estudiando la evolución de nuestra fuerza, la creación, el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas como componente del poder nacional, desde que aparecen en la vida política como una institución orgánica en 1910, que es extraordinaria. Nosotros hemos tenido unos 180 años de vida republicana y las Fuerzas Armadas han mandado como 140 años. Eso hay que estudiarlo sociológicamente. Y ahorita, en este momento, sí es verdad que se cambió totalmente el papel y el desempeño de la institución militar, de nuestro glorioso ejército. ¿A dónde lo han llevado? A corromperlo y a convertirlo en una policía política sostenedora de un régimen, y a que países como los Estados Unidos le pongan precio. Eso nos da pena, nos da vergüenza. No sé con qué cara hablan los defensores de las Fuerzas Armadas cuando le pusieron precio a la cabeza del ministro de la Defensa y de otros 10 o 12 oficiales que se convirtieron en los cercenadores de la herencia de nuestro ejército libertador. Tenemos que volver a Carabobo, que fue una frase importantísima. Tenemos que no reconstruir. Nosotros tenemos que crear una nueva Fuerza Armada Nacional digna, una Fuerza Armada como la que teníamos hasta el año 57 dentro de los cuarteles, y para cumplir el mandato de la Constitución, la defensa del territorio y el mantenimiento del orden interno. Hoy no podemos hablar de eso. Y comparto contigo, se está cerrando un ciclo histórico, político, militar de Venezuela, el más doloroso. Es el funeral más largo de la Venezuela republicana desde que nos convertimos en una patria libre y soberana con personalidad jurídica propia en el Concierto Interamericano de Naciones en 1830. Gracias a Páez, que con su mano certera y habilidosa y con el inmenso poder de liderazgo que tenía, creó el Estado Nacional. Fundamentó el Estado sobre la Constitución del año 30 de la Convención de Valencia, y empezamos a convertirnos en nación hasta que Pérez Jiménez, y duélale a quien le duela, nos civilizó, nos hizo países,
nos integró vertical, social y horizontal geográfico. Y por eso, Luis, somos una nación que entró a vivir al siglo XX con 50 años de retraso a partir de 1950. Claro, los adecos que han hecho, crear una matriz de opinión de la dictadura, de los 10 años de la dictadura. Mira, la verdad histórica, Pérez Jiménez gobernó Venezuela por mandato de una constituyente que había nombrado los 14 presidentes anteriores desde 1830. Entró a civilizarnos, chicos, con 3.000 millones de dólares. Tú sabes, te voy a dar dos cifras que son lamentables y dolorosas y vergonzosas. Que esa es la Venezuela de los cholúos y de los alpargatúos de Acción Democrática, de la figura del Juan Bimba, un hombre con los pantalones rotos, con un sombrero de cogollo, con el cogollo roto, con un pan en el bolsillo y una mirada perdida en la lontananza del hambre y de la miseria. Óyeme, el país tenía en 1953, según el censo de ese año, 2.870.000 habitantes. 2.870.000 habitantes que, para vergüenza del mundo, defecábamos en el suelo. Que esa fue la más grande obra que hizo el gobierno de Pérez Jiménez en los 4 años que gobernó, entre el 16 de febrero del 53 y el 31 de diciembre del 57, que se cerró el año fiscal. Entonces, ¿qué han tratado de hacer? Ocultar la grande obra, mantener a Venezuela como un país inculto y analfabeta, enfermo, sin condiciones de habitabilidad, sin condiciones de estándar de vida, para mantenerlo votando, más no eligiendo a quienes Acción Democrática y COPEI y estos adecos vestidos de rojo lo llevan a votar, más no lo llevan a elegir. ¿Cuánto hay que hablar de la historia de Venezuela? Perfecto. ¿Cuánto hay que hablar de los bandidos que atracaron el país entre los rojos y los blancos y los amarillos y los verdes? Se llevaron, óigame la cifra, 2.130.000.000.000 de dólares. Y en 1998, ¿sabes cuáles eran las situaciones de la estadística del país? El país tenía control de cambio, control de precio. Dólar lo recibieron a 3.35 y lo dejaron en 560, lo que significó una devaluación del 5.900%. Devaluación que comenzó el 20 de marzo de 1962, cuando Rómulo Betancourt devaluó el bolívar, que venía anclado desde el 11 de marzo de 1936 en 3.35 y lo dejaron en 560 bolívares, con esa deuda interna monstruosa. ¿Sabes lo que contestó Octavio Lepage, uno de los grandes capitrostes de Acción Democrática, cuando cogieron el poder en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez? Le preguntaron, ministro, ¿cómo encuentra el país? ¿Y sabe lo que contestó? Rasparon la olla. ¿Y sabe lo que contestó Luis Herrera cuando lo entrevistaron una vez electo presidente de la situación económica del país? Dejaron las alforjas vacías. O sea, era gobierno tras gobierno viviendo el subsidio de los créditos internacionales. Pero tengo que cortarte, tengo que suspenderte porque ya lamentablemente en la primera parte se nos ha acabado el tiempo, José Eduardo, y te he dado 5 minutos por encima y eso luego hace que sea muy pesado cuando bajemos nuestro programa. Pero vamos a la segunda parte, vamos a cerrar este ciclo histórico y vamos a entrar a la actualidad y vamos a hacer una proyección sobre el posible futuro de Venezuela, de esa Venezuela libre, y que seguimos soñando muchos de ellos. Yo sé que tú eres uno de esos soñadores, que construyamos una nueva república, pero una república verdadera y de cara, yo digo, a 200, 300 años futuro. Estoy conversando, mi entrevistado de hoy es el historiador, analista político, discúlpame, pero aparte de eso, él también es oficial de la Armada, pero me pidió que no lo describiera, pero tiene un currículum como pocos venezolanos lo tenemos. Él se llama José Eduardo Guzmán Pérez. Terminamos la primera y no se vayan a perder la segunda parte con mi invitado especial, José Eduardo Guzmán Pérez.